Entró cojeando en la arena, sangrando, y ni siquiera miró al hombre con el que se suponía que debía luchar. Sus ojos se posaron directamente en ella. La esposa del noble, sentada como un trofeo en el frío suelo del estadio. No lloraba. Todavía no. Pero cuando sus miradas se cruzaron, se quedó sin aliento. Se suponía que él iba a perder. Se suponía que se la llevarían. Y el marido que la había apostado ni siquiera pestañeó. Nadie esperaba que el humano se levantara de nuevo. Nadie esperaba que ganara. Y nadie, especialmente ella, esperaba lo que sucedería después. El estadio se extendía como una luna vacía a su alrededor, silencioso ahora, salvo por el zumbido palpitante de energía bajo un suelo de cristal. Las luces flotaban sobre ellos, proyectando sombras cambiantes sobre el anillo manchado de sangre. Y en el centro de todo, ella estaba sentada con las piernas cruzadas a un lado, con una postura elegante, pero los ojos abiertos por la incredulidad. Ella no había aceptado esto, ni la apuesta, ni el vestido, ni que le ofrecieran como un vaso de agua. Frente a una multitud sedienta de violencia. Su nombre era Ayelra. En su idioma, significaba el resplandor del amanecer. Pero aquí, esta noche, ella era solo la apuesta. Su esposo, el alto noble Sur, se erguía al borde del ring, con una túnica tan perfecta. Como su sonrisa. Apenas puede caminar. Había dicho. Un golpe más y se quedará en el suelo. Cuando lo haga, el humano se irá y tú volverás a mí. No era una petición. Los dedos de ira se curvaron en el suelo. Su piel azul brillante parpadeó levemente. Su cuerpo aún vibraba por el pánico que se negaba a mostrar. Pero podía sentirlo. El humano la observaba. Incluso ahora, herido, tambaleándose, respirando con dificultad, entre los labios ensangrentados. Sus ojos no se apartaron de los de ella. No había mirado a Seret, ni una sola vez. Como si la lucha no fuera por orgullo, sino por algo mucho más íntimo. Ella odiaba cómo le respondía el latido de su corazón. Odiaba como una parte de ella deseaba que él ganara, y odiaba sobre todo que su esposo ya no pudiera verla más que como un premio. Ayela había sido vestida por doncellas que no conocía. Le habían ajustado el cuero blanco alrededor del pecho, le habían atado correas doradas alrededor de las caderas, le habían pintado luz en los tatuajes de la cara hasta que brillaron bajo la luz del estadio como joyas ceremoniales. Le habían dicho que se sentara con gracia para enorgullecer a su especie. Pero no fue el orgullo lo que la trajo allí. Fue el ego de Seret. Él no le había preguntado si estaba de acuerdo, simplemente le puso una mano en la espalda y le susurró: «Créeme, ningún humano sobreviviría jamás contra un luchador Tarken». Ahora estaba sentada exactamente donde él le había indicado. Y todos los ojos en la arena la observaban como si ya se hubiera ido. Una esclava en espera, un trofeo en pausa. Sara se giró hacia la multitud con una suave sonrisa, los brazos en alto como si dirigiera una ópera. Este es el regalo de nuestra cultura a la diplomacia. Una apuesta justa. Que el resultado hable por sí solo. Nadie notó cómo el pecho de Ei se elevaba con un aliento infernal. Nadie notó el silencioso temblor en sus muslos. Pero el humano sí. No llevaba armadura, solo pantalones rotos, sangre seca en el costado y un ojo hinchado que aún se negaba a parpadear. Apretó la mandíbula. No habló. Pero su mirada le dijo lo que ella no se había atrevido a admitir. No luchaba por la victoria. Luchaba por ella. Por un segundo, Ayela olvidó cómo quedarse quieta. La vergüenza, la ira, el estómago, todo. No estaba lista para hacer nada de nadie. Pero en ese momento, ansiaba una sola cosa: no ser reclamada. Ni por su marido, ni por la tradición. Solo por quien la veía primero, no como un premio, sino como una persona. La sangre le corría por el costado como tinta oscura, empapándose hasta la cintura de sus pantalones destrozados. No se la limpió, ni se inmutó.
El humano simplemente se quedó allí, con el pecho erguido como un horno, los ojos fijos en la hilera con la serena intensidad de quien ya había hecho las paces con la muerte. El luchador Tarkin frente a él flexionó sus nudillos con garras, confiado, sonriendo con dientes hechos para la guerra. Su piel brillaba con feromonas de batalla y plata aceitosa, cargada de agresividad. De 2,13 metros de altura, con la cola moviéndose, entrenado solo para la violencia. La multitud había empezado a abuchear, impaciente por sangre. No les interesaba el romance. Querían el sonido de huesos rompiéndose. Pero Ayelera lo vio en la mandíbula del humano, en la forma en que su puño no se apretaba, sino que se relajaba. No esperaba para golpear. Estaba estudiando. Y por un breve segundo, el humano miró más allá de su oponente y la encontró de nuevo. Esa mirada la impactó más fuerte que cualquier golpe, porque no pedía ayuda. No imploraba compasión. Simplemente se despedía como si supiera que nunca lo volvería a ver, pero aún así quisiera que recordara cómo se veía en ese momento. Como si no tuviera armadura, pero se negara a arrodillarse. A Ira se le hizo un nudo en la garganta. No parpadeó. No pudo. Y cuando el primer puñetazo impactó fuerte, cruel, crujiendo en sus costillas, sintió el eco en su propio cuerpo. Pero él no cayó, ni siquiera un paso. Giró la cara lentamente, con el labio sangrante abierto, y sonrió. No con arrogancia, sino con algo peor. Certeza. A Ira se le cortó la respiración. Y por primera vez esa noche, deseó que su esposo perdiera. El luchador cargó. Garras rápidas, brutales y precisas cortando el aire como un trueno afilado. Los primeros golpes fueron puro dominio. Un rad, en el hombro humano. Otro, le dio en el costado. El hueso crujió, la sangre salpicó. La multitud rugió, pero él no. Cayó. Se tambaleó. Contuvo un gruñido y se enderezó. No como un guerrero, no como alguien entrenado, sino como alguien que no tenía nada que perder. Excepto a ella. Las manos de Ira se apretaron en su regazo. Su respiración se aceleró. Esto no era una pelea. Era algo antiguo. Ritual. Un hombre demostrando no al mundo, sino a la mujer que observaba que podía soportar. El dolor por ella, que él mismo lo había elegido. Otro golpe. Se agachó, se deslizó bajo la guardia del peleador, le clavó el codo en las costillas. No fue elegante. Fue real. Los vítores de la multitud se tornaron confusos, divididos entre la tradición y el asombro. El noble, Sara, dio un paso al frente desde su palco, con el rostro tenso por la irritación. Los ojos de Ira se posaron en él, su esposo, el hombre que había apostado su futuro como una carta en un juego de taberna. Y por primera vez, solo sintió asco. Porque ese extraño en el cuadrilátero, sangrando y cojeando, acababa de lanzarle un puñetazo por su dignidad. Y cuando el luchador finalmente retrocedió, aturdido, el humano no lo persiguió. Simplemente se quedó allí, con el pecho agitado, los ojos fijos en Ayalura como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Ella no era su recompensa. Era su razón. Y que Dios la ayudara. Deseaba que él ganara más que respirar. Ocurrió entre respiraciones. Las piernas de Yairá se movieron antes de que su mente se diera cuenta de que una rodilla presionaba el frío suelo y la otra la empujaba hacia arriba. Su equilibrio flaqueó por un momento, con la ropa ajustada sobre sus muslos y el cabello cayéndole sobre la cara. Pero se levantó, no como una mujer noble, sino como una mujer que había permanecido en silencio demasiado tiempo. La multitud lo notó al instante. Jadeos resonaron como chispas por todo el estadio. Nadie interrumpía jamás una pelea de reclamo de sangre, especialmente a los apostados. Pero ella no pensaba en las reglas. Sus ojos estaban fijos en el humano que sangraba, jadeaba, apenas capaz de levantar los brazos, y algo en su pecho se quebró de golpe. ¡Alto!, gritó.
Su voz resonó por la arena como un rayo rompiendo cristales. El peleador dudó. La cabeza de Sara giró bruscamente hacia ella, con la mandíbula apretada por la furia. «Siéntate», siseó entre dientes, su voz amplificada por el comunicador noble. Pero Ira no se movió. Le temblaban las manos. Su pecho subía y bajaba como olas rompiendo contra una presa demasiado tiempo contenida. «No soy parte de tu apuesta», dijo. «Ni a Sara, ni a la multitud, sino a sí misma». Y por primera vez desde que comenzó el combate, el humano se giró completamente hacia ella, con sangre en la boca y el brazo colgando, pero su mirada se suavizó. No con alivio, sino con comprensión, como si su erección hubiera hecho más daño que cualquier puñetazo que él le hubiera lanzado. Y en ese silencio, Ayura se dio cuenta de que no se trataba de quien ganara. Se trataba de quien se negaba a ser poseído. La lucha aún no había terminado. Pero algo sagrado ya había cambiado. Ella ya no era suya. Ni a los nobles, ni a los sistemas, ni siquiera a la multitud. Y cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los humanos, les suplicó en silencio: «Termina con esto». El luchador gruñó, confundido por el cambio en el aire causado por la mujer de pie, por el humano que se negaba a derrumbarse. Cargó. Una oleada de fuerza y furia pretendía acabar con ella. Pero esta vez, el humano no se apartó. Se abalanzó sobre él. Ira contuvo la respiración cuando el humano apenas se agachó para esquivar el primer golpe y plantó los pies. El dolor en sus costillas debió gritar, pero sus ojos ardían con algo más fuerte, algo definitivo. Atacó. Un golpe, no limpio, no perfecto, pero honesto. Todo su peso, toda su ira, todo su amor silencioso se retorcieron en ese puñetazo con la mano rota. Conectó con la mandíbula del luchador. El tiempo se ralentizó. El luchador alienígena tropezó, se tambaleó y luego cayó. El silencio que siguió fue el más fuerte que ahora había escuchado jamás. Ni vítores ni gritos, solo la silenciosa incredulidad de miles de testigos que veían desmoronarse la tradición. El rostro de Seret, antes tranquilo, presumido, superior, se contorsionó por la incredulidad. Sus ojos se dirigieron a Ira, luego al luchador caído, y luego, de vuelta como si las matemáticas no lo resolvieran. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Y al otro lado de la arena, el humano le dio la espalda al cuerpo derrotado que tenía detrás. No levantó los puños. No celebró. Simplemente se quedó quieto, como si incluso ganar hubiera sido un peso demasiado pesado. Ira dio un paso. Al frente. Sara gritó algo por el comunicador, una orden, una advertencia. Pero el sistema se quebró por interferencias. Nadie escuchó. Y en ese silencio palpitante, repleto de palabras no dichas, Seret se dio cuenta de algo demasiado tarde. No solo había perdido una apuesta. No, la había perdido. Para siempre. El humano no miró a Seret, no miró al luchador caído, ni siquiera se limpió la sangre del labio. Simplemente se dio la vuelta y caminó. Cada paso era tembloroso, sus piernas apenas se sostenían, con una mano apretada contra sus costillas, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Las luces de arriba zumbaban silenciosamente al pasar bajo ellas, proyectando largas sombras tras él, como un rastro de viejo dolor. Sara se quedó quieta, como congelada en un fallo. Alto, ordenó en voz baja y cortante. No la toques. Yo me quedo quieto, pero el humano no se detuvo. Pasó al alcance de la mano del noble, lo suficientemente cerca como para oírlo respirar. Por un instante, pareció que Sir iba a abalanzarse, a reclamar lo que creía poseer. Pero no lo hizo, porque un humano nunca lo reconoció. Ni como una amenaza, ni como un hombre, ni siquiera como un recuerdo. Ayelra observó con incredulidad cómo se desarrollaba todo. Sin palabras, sin triunfo, solo presencia. Y cuando el humano finalmente la alcanzó, ensangrentado y sin aliento, no extendió la mano,
no dio nada por sentado. Simplemente se quedó allí, en silencio, esperando. El corazón de Ira latía con fuerza. Este hombre, este desconocido herido, salvaje y lastimado, había cruzado la muerte misma y ahora estaba frente a ella, no como un guerrero, sino como alguien que le ofrecía algo, no posesión, sino elección. Lo miró fijamente un largo instante. El estadio se desdibujó tras ella. La multitud no importaba. La voz de Sara se desvaneció. Y entonces, suave y lentamente, extendió la mano y le tocó la mandíbula. No para reclamarlo, ni para agradecerle, sino para decir sin palabras: luchaste por mí. Ahora déjame caminar hacia ti. Los dedos de Ira se detuvieron en su mandíbula, trazando el borde de sangre seca bajo su pómulo. No se inmutó, no se movió. Su respiración era superficial, áspera y entrecortada, pero su mirada permaneció firme, esperando a que ella decidiera. No qué haría, sino quién sería. El estadio se desvaneció. Incluso la voz de Sara, alzándose furiosa, gritando sobre la tradición, las leyes quebrantadas, el deshonor, se convirtió en ruido de fondo del momento que los separaba. Ayela dio un paso al frente, no como esposa, ni como propiedad, ni como premio ganado por algún hombre, sino como mujer que reclamaba su nombre. Tocó la mano del humano, la que no sangraba, y entrelazó suavemente sus dedos con los de él. El contacto fue leve, pero el silencio que provocó resonó entre la multitud como una ruptura. Él la miró, confundido. No tienes que hacerlo, susurró. Lo sé, dijo ella en voz baja. Sus frentes se rozaron. No fue un beso, ni una reivindicación, sino un instante de reconocimiento. Su calor, su aliento, su corazón, su dolor. En algún lugar entre todo ese silencio, algo invisible se aferró a su lugar. No se trataba de salvarla a ella ni de rescatarlo a él. Se trataba de permanecer juntos cuando nadie lo esperaba. Tras ellos, Seret se giró y se fue sin decir una palabra más. Sabía que el vínculo ya se había formado, de ese que ninguna ley, ningún contrato, ningún título podría deshacer jamás. Y cuando finalmente salieron del círculo de la mano, la multitud no vitoreó. Simplemente observaron. Porque a veces los momentos más ruidosos de la historia se forjan en silencio. El cielo sobre la ciudad se abrió al amanecer, proyectando una luz dorada sobre las calles de cristal. En algún lugar lejos de la arena, más allá de todos los títulos y manchas de sangre, Ayela estaba sentada junto al humano en una silenciosa cornisa, observando cómo el sol se deslizaba sobre un planeta al que ninguno de los dos pertenecía realmente. No había hablado en horas. Él tampoco, pero sus manos seguían entrelazadas. Su cabeza descansaba sobre su hombro, el cabello cayendo sobre el tatuaje en su frente, ahora tenue. Olía a lluvia y fuego antiguo. Y cuando finalmente rompió el silencio, su voz era suave, insegura. Nunca me preguntaste mi nombre. Ella sonrió sin abrir los ojos. No tuve que hacerlo. Ya sabía quién eras. Se giró hacia ella, frunciendo el ceño. Ella finalmente levantó la vista. Eres tú quien no se fue cuando pudo. Ese es el único nombre que necesito. Él rió entre dientes, hizo una mueca y murmuró: todavía duele. Espero que sí, susurró ella. Para que nunca olvides lo que te ganaste. Y entonces lo besó, no con pasión ni hambre, sino con gratitud y decisión. Era el tipo de beso que no exigía un futuro, sino que prometía que se quedaría por uno si llegaba. Y en algún lugar entre las ruinas de antiguas leyes y salarios rotos, comenzó una nueva historia. Si esta historia te conmovió, deja un corazón en los comentarios para decirnos que te quedaste hasta el final. ¿Qué momento te impactó más? No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más romance cinematográfico de ciencia ficción todos los días. Nuevas historias a diario.